Les saludamos de nuevo en otra entrevista de Plaza Pública aquí en el Foro Centroamericano de Donantes en la ciudad de Guatemala. Y en esta ocasión tenemos el placer de conversar con Jaime Chávez. Él es director ejecutivo adjunto del Vance Center, una entidad que quizás muchos de ustedes no han conocido, pero realiza un trabajo fundamental para la democracia en América Latina. Se dedican a promover y a proteger los estados de derecho y los sistemas judiciales independientes en nuestra región. Bienvenido, Jaime, es un gusto que esté aquí con nosotros. Gracias, feliz de estar aquí. Y empecemos hablando entonces del sistema de justicia. Y subrayemos que el otro año, en 2026, Guatemala tendrá procesos de elección muy importantes. Ya los hemos discutido, ya lo sabemos, el MP, la CC, Tribunal Supremo Electoral, entre otros. Quisiera entonces, Jaime, que nos explique un poco ¿cómo podría explicarle a una persona que sí tiene conciencia sobre la importancia de que haya jueces independientes, íntegros, éticos, pero que de pronto no sabe cómo eso puede impactar en su vida diaria y cómo le puede afectar en su vida cotidiana? Sí, ese es un gran punto y que hemos estado trabajando mucho porque la independencia judicial de repente puede ser un tema bien abstracto, pero la realidad es que le puede afectar a una persona muy directamente. Guatemala ahorita, el próximo año y el proceso que empieza en realidad desde este año, se va a jugar algo súper importante para lo que venga en Guatemala, ¿no? El poder tener una fiscalía independiente, poder tener jueces independientes, es relevante a cualquier persona, porque todos pensamos que no nos va a tocar llevar al sistema de justicia o pensamos que a lo mejor nuestros casos o lo que a nosotros nos pasa no es relevante en comparación con casos de alto nivel, ¿no? O casos políticos, pensamos que lo nuestro en realidad no es relevante. El tema es que si no hay una fiscalía independiente, puede haber abusos en cualquier momento, ¿no? Abusos y por otra parte, injusticias en otro lado, ¿no? Entonces, abusos porque puede ser que casos que no son delito o casos que no ameritan una cierta investigación, hay mucha actividad del Ministerio Público con los jueces en un caso. O sea, por ponerte un ejemplo claro, una persona que va por la calle la detienen porque están buscando un culpable de cierto delito. Si no hay un Ministerio Público independiente, puede hacerlo. Y además, si no hay jueces que nos defiendan de eso, termina mal, ¿no? Hemos visto en muchos países casos donde siempre resulta que había una persona que estuvo en la cárcel años y que era inocente. Bueno, eso pasa porque no tenemos un sistema de justicia sólido, porque no tenemos fiscales y jueces independientes, ¿no? Nosotros hemos dicho mucho que las fiscalías podrían abusar de su poder de persecución penal, pero que no pasaría nada si los jueces fueran independientes y defendieran a la gente, ¿no? Sí, el Ministerio Público podría decir, esta persona cometió este delito, pero un juez de forma independiente analizar lo que le están presentando y darse cuenta que no es así. En este caso, si el juez no es independiente y trabaja con lo que el Ministerio Público le dice, pues ahí se junta, ¿no?, la falta de independencia y termina habiendo muchas injusticias. Y del mismo lado, puede ser que a lo mejor nosotros no vamos a tener casos de alto nivel, de alto perfil, pero si a mí me cometen una injusticia, yo quiero poder ir a un Ministerio Público que sé que va a investigar y quiero poder ir a un juez que sé que va a resolver de manera justa. Guatemala tiene 98% de impunidad, ¿no? Sí. Eso quiere decir que de 100 casos, nada más 2 se resuelven. Entonces, la justicia no es relevante nada más para los políticos o para personas, esos casos de alto nivel que vemos en los medios, es para cualquier persona, es para mí. Si en la calle me roban, yo quiero ir al Ministerio Público, que haya una investigación y que la persona, bueno, la puedan sancionar, pero además que yo pueda recuperar lo que me robaron, ¿no? Claro. Entonces, ese 98% de impunidad se traduce en necesitamos un sistema de justicia y autoridades independientes para que funcione. Hasta ahora hemos estado hablando de casos que les impactan a la gran mayoría de personas, pero hay uno que sí es de alto impacto o de alto perfil y es el de José Rubén Zamora, el expresidente del extinto diario El Periódico. ¿Cómo ustedes desde el Vance Center ven ese caso? ¿Qué representa para un país como Guatemala y para una región como América Latina? Es un caso emblemático de libertad de expresión y de criminalización de periodistas. La libertad de expresión es una cosa básica de cualquier democracia. Si no hay libertad de expresión, es muy difícil que cualquier país pueda decir que trabaja en un Estado de Derecho.
Nosotros como Ban Center llevamos la representación internacional del señor José Rubén Zamora en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Lo que hemos argumentado en este caso es que es por supuesto relevante para el señor José Rubén Zamora, pero va mucho más allá, ¿no? Es criminalizar a los medios, es intimidar cualquier libertad de expresión. Cualquier periodista que ve que a otro lo meten a la cárcel por sus investigaciones o por lo que está reportando, es intimidar la libertad de expresión de todos los medios, a final de cuentas, ¿no? Claro. Nosotros hemos llevado estos casos, te decía, a Naciones Unidas. Este grupo de trabajo ya dijo en su decisión que la detención del señor José Rubén Zamora es arbitraria, que no hay de veras razones para tenerlo privado de la libertad, que el caso no tiene muchos argumentos, pero es parte de la estrategia de criminalización que hay en Guatemala, que demuestra que el sistema de justicia no funciona, que no es independiente, en donde el Ministerio Público lleva a cabo una persecución y una criminalización, y hay jueces que están actuando en contubernio con el Ministerio Público, aunque también hay que mencionar que ha habido algunos jueces independientes que han dictado resoluciones de manera independiente, pero han sufrido las consecuencias, porque también los han criminalizado, los han intimidado, los han perseguido por esas resoluciones. El Ministerio Público insiste en que este no es un caso contra Zamora por su actividad periodística, sino que es un señalamiento por su trabajo como empresario, como dueño o directivo del extinto diario El Periódico. Pero ustedes, ¿qué hechos o qué elementos del juicio observan que aún así les hace concluir que efectivamente es una agresión contra la libertad de prensa y de expresión en Guatemala? Claramente, desde que empezó la persecución, fue consecuencia de artículos de periodismo de investigación que habían salido de corrupción dentro del gobierno de Guatemala, de alto nivel. Hay que mencionar además que el señor Zamora, dentro de su labor periodística, muchas veces ha sido criminalizado, muchas veces ha sido atacado. Él tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde el año 2003. Es decir, mucho tiempo, porque su labor periodística siempre ha generado incomodidad a ciertos sectores, ¿no? Ahora, específicamente sobre el caso, toda la teoría del Ministerio Público se basa en que lavó dinero porque recibió recursos, los bancarizó de una manera ilegal. El presupuesto para el lavado de dinero son recursos de procedencia ilícita. El Ministerio Público tiene que demostrar que esos recursos han sido de procedencia ilícita. Cuando empezó toda la investigación y fueron al cateo y aseguraron los recursos, el dinero que supuestamente se estaba lavando, ese dinero tenía los cintos bancarios, sí son cintos bancarios, donde ahí venía explicado el origen de ese dinero que se había sacado del banco. Esos cintos, el Ministerio Público los destruyó. Y eso quedó en un video, como el dinero los tiene y de repente ya no los tiene, mientras el personal del Ministerio Público está trabajando con eso. Desaparecieron esa evidencia. Después, ya en el transcurso del proceso, algo bien importante es que no han dejado al señor Zamora presentar las pruebas que necesitaba para demostrar su inocencia, aunque en realidad el Ministerio Público es quien tiene que demostrar la culpabilidad. El señor Zamora lleva 9 equipos de abogados en Guatemala, y esto es porque los han criminalizado, porque los han intimidado, porque los han amenazado, porque los han obligado a que acepten cargos para no continuar con los procesos penales. Pero si esto no fuera por su labor periodística, hubieran dejado que se defendiera como lo han hecho con muchos otros empresarios. En este caso, no han dejado, no han querido, no lo han permitido, y además han caído en absurdos terribles, porque de este caso se derivaron otros. Y hay otro caso en donde estaban evaluando a la persona que había dado el dinero, y ahí ya se determinó que el dinero era de origen lícito. Entonces, en ese otro caso, el origen del dinero es lícito, pero para el caso del señor Zamora ya es ilícito. Ese es el primer caso. Hay otro segundo caso que no tiene pies ni cabeza, que el Ministerio Público no ha podido presentar ningún tipo de prueba, que tiene que ver con la falsificación de unas declaraciones de aduanas, ¿no? Como si él mismo se hubiera falsificado su firma en esas declaraciones.
Sí, claro, y todos esos pormenores los tenemos ya reportados en las investigaciones de Plaza Pública, pero le quisiera preguntar algo. Y es que cuando asumió este gobierno de Bernardo Arévalo, había una expectativa de que personas como José Rubén Zamora y otras ya dejaran de tener procesos judiciales injustos o plagados de arbitrariedades y que en su lugar el presidente interviniera en el sistema de justicia de alguna forma para que precisamente se respetaran sus derechos y sus garantías, las de las personas criminalizadas. Pero mi duda para usted, y quisiera escuchar su postura, es cómo lograr ese balance entre respetar la independencia de poderes, pero también no permitir que haya personas criminalizadas. Es complicado porque, como dices, hay una separación de poderes. El Ministerio Público no es parte del Ejecutivo, el Judicial no es parte del Ejecutivo. El presidente no les puede ordenar que resuelvan en cierta forma. No debería tampoco. La cuestión aquí es que la estrategia de criminalización ha sido tan generalizada con periodistas, pero también con operadores de justicia, con políticos que presentan cierto tipo de oposición a la agenda del Ministerio Público. Y entonces la pregunta es, no se puede hacer nada, nadie puede hacer nada. Lo que nosotros hemos visto ahora es, bueno, en otros países el presidente tiene la facultad de indultar, por ejemplo, y de perdonar los delitos y que las personas puedan salir de la cárcel. No es el caso en Guatemala. Pero entonces, dado el contexto en donde tenemos poderes separados y en donde además el presidente ha sido muy claro que él no se va a meter en las actividades de otros poderes, ojo, tampoco nadie se lo está pidiendo, él sí tiene ciertas facultades dentro de los procesos. La Procuraduría General de la Nación actúa dentro de estos procesos. La Procuraduría es parte del Ejecutivo. Y a través de ahí podría haber un esfuerzo mucho más consciente de tratar de impedir esta actividad de criminalización, ¿no? ¿Y cómo podría tomar forma ese esfuerzo? ¿Qué más hace falta? No sé si pudiera... Un poco de voluntad. Y dos, que la Procuraduría General de la Nación tome una actitud mucho más activa en estos procesos. Porque hay muchas cuestiones en este proceso, en el del señor Zamora, en los casos de criminalización de ex jueces, de ex fiscales, que hizo la Procuraduría anterior, en otro periodo presidencial. Ahorita ya tienen otra postura, pero no necesariamente se ve reflejada en esos casos, ¿no? Porque dicen, bueno, nosotros estamos actuando con lo que la Procuraduría ya había enviado. Como, bueno, pero ya hay otra postura, sean mucho más activos en decirle al juez, ya no estamos apoyando este caso de criminalización, ¿por qué es criminalización? Y al contrario, aquí están nuestros argumentos de por qué el juez debería considerar de forma distinta este caso. Eso todavía no lo hemos terminado de ver en algunos casos de criminalización y ahí es una parte del proceso donde podrían hacerlo. Y otro momento muy importante va a ser en los procesos que empiezan este año y que terminan el próximo año para la designación de fiscal general, de Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, de la Contraloría General de Cuentas, porque ahí hay una parte en donde el presidente sí puede actuar, ¿no? Y no nada más porque directamente de la nómina de 6 él va a elegir a la persona fiscal general, pero debe ser desde antes. El presidente puede tomar su posición de liderazgo como jefe del Ejecutivo, pero como jefe de Estado también, en decir, a nosotros nos importa que este proceso se conduzca con integridad, nos importa que el trabajo de las comisiones de postulación se lleve a cabo bajo los estándares internacionales para asegurarnos que lleguen las personas más íntegras, con trayectoria destacada, con conocimientos que puedan llevar a cabo esta tarea y dar un cambio en la criminalización que ha habido a un sistema de justicia que funcione. Eso no lo hemos escuchado, no lo hemos visto. Y nosotros pensamos que eso no sería invadir poderes ni facultades de otras entidades, el decir a nosotros nos importa que esto pase bien. El presidente estuvo hace un par de semanas en Naciones Unidas hablando en la Asamblea General y habló de la criminalización que existe. Ahora lo que falta es que también haya esa postura de decir nos importan que estos procesos salgan muy bien. Claro, y bajo esa sombrilla se entiende la importancia de los resultados de las elecciones del próximo año en Guatemala, lo que usted ya comentaba. Pero antes de terminar, quisiera que regresáramos al caso puntual de Zamora. ¿Por qué hablar de ese proceso penal es importante en un país como Guatemala, en donde hay muchas personas que desconfían de noticias, que no les interesa lo que los medios dicen, que no tienen tiempo para leer? ¿Por qué es aún así importante hablar de una figura como Zamora?
Lo que pasa es que cuando se empieza a criminalizar a periodistas, criminalizar la libertad de expresión, eso no es el fin en sí mismo. Eso es una forma de empezar con un régimen autocrático y es el principio, pero no es el fin. Entonces se empieza con periodistas, se empieza con otros medios de comunicación, siguen otras entidades, hasta que terminas en un país en donde no hay ninguna libertad. En la medida de que tú criminalizas y evitas que las personas puedan estar informadas, por más que no sea el país en donde más se consumen noticias, pero que pueda haber transparencia y luz hacia lo que está pasando en el país, en la medida que te dedicas a terminar eso, que te deshaces de eso, se termina afectando la vida en una democracia y en un Estado de Derecho básico. Perfecto, muy bien. Entonces le agradecemos muchísimo por esa conclusión y con eso nos vamos a quedar. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y a quienes nos vieron en las redes y las plataformas de Plaza Pública, ya saben, siempre están invitados e invitadas a compartir nuestro contenido, a interactuar, a dejarnos sus comentarios y cualquier retroalimentación que siempre es bienvenida. Nos vemos en la próxima.